Muy bien, queridos alumnos, les dejo esta grabación de nuestra clase de hoy. Estamos en la unidad cuarta. Hoy vamos a hablar de teleología en la educación. Es teleología, como bien lo han escuchado, y se trata acerca de los fines de la educación. Teleos viene del griego telos, que significa fin, justamente. Y vamos a ver algunos aspectos filosóficos de la teleología, luego la teleología en la historia de la educación y el fundamento de la teleología educativa. Comenzamos analizando el origen del término teleología y podemos decir que es la doctrina filosófica que explica el universo en términos de sus causas finales. Aunque este término es relativamente reciente, la idea de explicar la realidad apelando a sus causas finales ya la podemos encontrar desde Anaxágoras y nos ubicamos entonces entre los años 500 a 428 aproximadamente antes de Cristo. Luego también en Platón, Aristóteles y sobre todo Aristóteles, quien decía que la idea de que todos los procesos y fenómenos en la naturaleza se explican por su causa final. De hecho, por causa final, Aristóteles entiende el propósito, el destino, para qué fueron hechas las cosas. Por eso Aristóteles es comúnmente considerado como el inventor de la teleología, aunque el término preciso se originó en el siglo XVIII, un término más nuevo, ¿verdad? Pero la idea ya estaba desde la antigüedad. Bien, ¿es lo mismo teleología que teología? Y no significan la misma cosa. Suenan muy parecidos, pero no son la misma cosa. La palabra teología también viene del griego, pero de theos, que significa Dios, y logos, estudio, razonamiento. Y es la ciencia que estudia a Dios, mientras que la teleología es una finalidad o un fin. Y ciertamente es utilizada por la teología, pero para probar la existencia de Dios. Al igual que la educación utiliza a la teleología, nos referimos ya a la educación para llegar a un fin educativo. Aunque en ocasiones estos fines son inalcanzables durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr que los alumnos sean analistas y reflexivos por medio del desarrollo de la habilidad y no convertirlos solamente en seres mecánicos, es decir, alumnos que repiten mecánicamente aquello que van aprendiendo, sino que vayan también seleccionando lo que aprenden y vayan haciendo también su propio, la propia construcción, ¿verdad?, del conocimiento. Muy bien, ¿qué es la teleología? Dijimos que es un término reciente que apareció en el siglo XVIII y está formado por dos palabras griegas. Ya dijimos teleos, que significa fin, objetivo, propósito. Y la otra palabra es logos, que significa estudio, ciencia, tratado. Por tanto,
Un significado primero sería que es una doctrina filosófica que estudia las causas finales de las cosas, como lo enseña también el diccionario de la Real Academia Española, que define la palabra teleología precisamente como doctrina de las causas finales. Es decir, la teleología es el estudio de los fines, objetivos y los propósitos. De esta manera, teleología puede ser traducido también como razón de algo en función de su fin, o la explicación que se sirve de propósitos o fines. Se puede decir que un evento o suceso es un proceso teleológico por dos aspectos principales, que no se trata de un evento o suceso casual y que existe una meta, fin o propósito trascendente, ¿verdad?, al propio suceso que constituye su razón o explicación. La teleología educativa, en consecuencia, es un capítulo fundamental de la filosofía de la educación, que se encarga de estudiar los fines que el hombre se propone alcanzar mediante la educación. La teleología educativa se refiere entonces, como hemos indicado, a los principios, fines y objetivos de la educación. Volvemos a decir esto porque los fines, como pueden ver, entonces, siguiendo el orden de lo propuesto, eh, contienen a los objetivos, es decir, los fines son más amplios, como contienen a los objetivos como propósitos inmediatos para alcanzar dichos fines. Y vamos a ver que los principios son declaraciones mucho más amplias, más amplios todavía, más generales que los fines cuando veamos también el tema de los valores. Los fines de la educación participan implícita o explícitamente en toda la problemática pedagógica. El concepto de educación, el concepto de educación debe hacer referencia a las condiciones socioculturales que se explican a través de las leyes y las funciones de la educación. La teleología analiza las funciones de la educación y sus rasgos específicos. Muy bien, ya hemos indicado, ¿verdad?, algunas relaciones entre los fines de la educación y los objetivos. Pero para entender mejor, ¿verdad?, esta diferencia, tenemos que hacer referencia primeramente a los valores y a los principios. Bien, es importante que sigamos este orden: valores, principios, fines y objetivos, porque estas ideas suponen, ¿verdad?, de un mayor a menos. Es decir, los valores son ideales, los principios son generales, los fines son amplios y los objetivos son concretos, ¿verdad? Van por eso de mayor a menor. Y si miramos desde el punto de los objetivos, vamos a decir que estos son, ¿verdad?, la concretización de los fines. Los fines, ¿verdad?, son los que intentan llevar a cabo los principios, y los principios son justamente también los que materializan, concretizan los valores. Veamos primeramente el tema del valor. El valor existe únicamente donde existe el hombre.
es el quien valoriza las cosas. Por lo mismo, un objeto, una idea puede tener diferente valoración. Depende del criterio de quien valoriza, como vemos en la pantalla. Los principios, los fines y objetivos ayudan a precisar los valores que deben cultivarse en un pueblo en un tiempo determinado. Vamos a ver entonces los principios ahora. Los principios, apoyándose en los valores, tienen un carácter amplio, general, y en ese sentido contienen a los fines y también a los objetivos. Los principios son los que definen el fundamento de una acción. En el caso de la educación, los principios están determinados en la Constitución política del Estado. De hecho, en la siguiente clase vamos a ver la Ley General de la Educación, incluso la Constitución Nacional, para analizar justamente cuáles son los principios de nuestra educación paraguaya, para que desde ahí podamos entender los fines justamente de nuestra educación en el Paraguay. ¿Qué podemos entender entonces por fines? Y que son metas de carácter general, aspiraciones inmediatas que tienen relación con ideales no mensurables, es decir, no cuantificables, no medibles, ¿verdad? Ya que son metas de carácter general. Los objetivos sí son los que van a ser mensurables, ¿verdad? Los objetivos son justamente los propósitos concretos, particulares, inmediatos, prácticos, técnicos, susceptibles de comprobación objetiva y medición. Son los propósitos y aspiraciones que durante el proceso docente se van conformando en el modo del pensar, sentir y actuar del estudiante. Los objetivos establecen con un lenguaje pedagógico la imagen del hombre o mujer que se pretende formar, de acuerdo con el encargo social plantado a la institución educativa. Miremos un pequeño ejemplo entre objetivos y fines. Supongamos que el fin sea eliminar el analfabetismo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Organizar centros de alfabetización en las comunidades rurales y en los barrios periféricos de las ciudades. Hoy por hoy también hay que hablar, ¿verdad?, de cinturones de pobreza en esos lugares, ¿verdad?, para hacer frente justamente a al analfabetismo, ¿verdad? Sí. Entonces, con este ejemplo se puede entender la diferencia entre fines y objetivo. Ahora, ¿cómo entender también la relación y diferencia entre fines, objetivos y entre principios, fines y objetivos? Y podemos decir que los principios y los fines son exclusivamente humanos. En cambio, los objetivos son relativos también a los animales. Por ejemplo, adiestrar a un perro para detectar la droga. Este objetivo entonces también se refiere o se aplica también a los animales. Bien, mientras que los principios y los fines son exclusivamente y enteramente humanos. Los animales no se proponen fines, no tienen propósitos, ¿verdad? En el campo educativo, los valores, principios, fines y objetivos orientan el,
el proceso educativo, ¿verdad? Y están definidos por la sociedad. Son los padres, los gobernantes, los maestros, los filósofos, quienes especifican los valores a tenerse en cuenta y la teleología de la educación. Bien, después de esta presentación grande, ¿verdad? De los principios, pero valores, principios, fines y objetivos, vamos a ver ahora mismo los aspectos, ¿verdad? Filosóficos de la teleología. Y dijimos que la teleología es la doctrina que trata de explicar el universo en términos de causas finales. Se basa en la proposición de que el universo tiene una intención y un propósito. En la filosofía de Aristóteles, por ejemplo, la explicación o justificación de un fenómeno o proceso debe buscarse no solo en el propósito inmediato, es decir, en su origen, sino también en la causa final, es decir, la razón por la que el fenómeno existe o fue creado. En la teología cristiana, la teleología representa un argumento básico para fundamentar la existencia de Dios, en donde el orden y la eficacia del mundo natural no parecen ser accidentales. Si el mundo creado es inteligente, explicará la teleología cristiana, debe existir un último creador o una inteligencia creadora. Es decir, desde el mundo natural llegamos a la causa final, que es la inteligencia creadora. Los teleologistas se oponen, según esta concepción, a las interpretaciones mecanicistas del universo que cuentan en exclusiva con el desarrollo orgánico o la causalidad natural. Es decir, no hay que mirar más allá de la causa inmediata. No hay que buscar una razón más allá de la causa que lo produce, ¿verdad? A un efecto o a una realidad determinada. Como pretende, por ejemplo, Aristóteles y Esora, que en la causa final quieren encontrar justamente la razón, el motivo por el que fueron hechas las cosas. La interpretación mecanicista del universo solamente busca que esté la causa inmediata del por qué son o existen las cosas. Bien, de esta manera, siguiendo, ¿verdad?, a los teleologistas, Aristóteles creía que la mejor manera de entender por qué las cosas son como son es entender qué propósito o para qué propósito fueron diseñados, dando a entender que la teleología implica que hay una razón para todo. Además, debido a que somos esencialmente racionales, Aristóteles sostiene que la racionalidad es nuestra causa final y que nuestro mayor objetivo es cumplir con nuestra racionalidad. Como pueden ver ustedes en la presentación, Aristóteles plantea 4 causas: causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. La causa material sería aquello de lo que algo está hecho, está compuesto. Por ejemplo, la causa material de una silla de madera es la madera, porque de la madera está hecho, ¿verdad? La causa formal es aquello que da el ser a un sujeto.
Formal en este sentido se entiende como esencia, aquello que hace que una cosa sea lo que es, le da el ser. Formal entonces no puede entenderse aquí como forma o figura, sino como esencia. La causa eficiente es la causa que ha producido un objetivo, que ha causado una cosa, una realidad. Y la causa final es para lo que existe un objeto, para la razón, ¿verdad?, para lo cual fue hecho. Y para Aristóteles, la causa final era la más importante en cuanto a la explicación de los hechos o fenómenos, aunque no se debe olvidar que eran necesarias las 4 causas para explicación de dichos fenómenos. De las 4 causas que según Aristóteles se necesitaban para explicar un fenómeno, entonces nos interesan especialmente 2, ¿verdad? La causa eficiente y la final. Dijimos que la causa eficiente lo constituye, ¿verdad?, el agente o los agentes que mediante su acción realizan algo, determinan la producción de un objeto y corresponde a lo que usualmente hoy entendemos como causa en sentido estricto. La causa de la silla es el carpintero, ¿verdad? La causa eficiente. La causa final, por su parte, la constituye el fin o meta al que el suceso se haya destinado, es decir, el propósito o la meta para lo que algo fue hecho. También, en este aspecto filosófico, incluso, ¿verdad?, antes que Aristóteles, porque fue su maestro, también encontramos en Platón la explicación del mundo de acuerdo a finalidades. Estas finalidades están determinadas por Platón, según Platón, ¿verdad?, por las ideas, las cuales se encuentran en el hiperuránio. Y todos los objetos que se encuentran en el mundo sensible, en el mundo en el que nosotros nos movemos, buscan la mejor manera de parecerse a su ideal. Es decir, una imitación, ¿verdad?, de las ideas que se encuentran en el hiperuránio. ¿Para qué existen las cosas en este mundo? Para parecerse de la mejor manera posible a las ideas que son perfectas que se encuentran en el mundo de las ideas o hiperuránio. Esta es la finalidad del mundo sensible, parecerse lo máximo posible a la idea, al modelo perfecto. Dice también Platón que sin la idea de bien no podríamos hablar de modelos porque un modelo es lo mejor. Esta idea es la que lo organiza todo. ¿Por qué yo hablo, por ejemplo, por qué digo esto es un verde limón, un verde oscuro, un verde agua, un verde claro, refiriéndome a un color? Porque tengo, dice Platón, la idea del verde perfecto. ¿Y dónde está esa idea del verde perfecto? Y en el mundo de las ideas, en el hiperuránio. Y entonces yo pinto una cosa, una casa, un objeto, buscando, ¿verdad?, que se parezca lo más perfecta posible a esa idea. Por eso dice Platón, la idea es la que lo organiza todo. Y alguien que utilizó las ideas de Aristóteles, pero las situó en un contexto nuevo, diferente, fue Santo Tomás de Aquino, ya que a lo largo de su obra propuso diferentes formulaciones del argumento en las cuales
propuso, ¿verdad?, 5 vías que son la vía de la causalidad, del movimiento, de la contingencia, de perfección y justamente de la finalidad. La estructura, ¿verdad?, de cada una de las 5 vías era la siguiente. Recordarán ustedes cómo vimos en la clase de filosofía. Hay un punto de partida, luego se recurre al principio de causalidad, luego hay un punto de llegada y con esto se buscaba justamente llegar a la causa final. Por ejemplo, la idea del movimiento, dice Santo Tomás, todo se mueve. Ahora, lo que es movido por otro. El punto de partida es el movimiento, ¿verdad? Luego se aplica la causalidad. Pero va a decir Santo Tomás, no se puede hacer indefinidamente causa por causa. Hay que admitir una causa primera, una causa final, que sin ser movido, mueve todo. Y esta causa final es Dios. Aunque para la teleología, Santo Tomás de Aquino destaca las vías, ¿verdad?, o el principio de la causalidad final para demostrar, ¿verdad?, la existencia de Dios, como hemos visto. Para luego decir, Dios existe, ¿verdad? Esta es la finalidad con la cual usa la teleología Santo Tomás de Aquino. Entonces, la teleología se refiere a la parte de la filosofía que estudia las causas finales. Como hemos visto, hay muchas causas finales dependiendo, ¿verdad?, del punto de vista por donde se vean las cosas. Y en nuestro caso, la teleología aplicada a la educación justamente intentará responder la pregunta: ¿cuál es el fin de la educación? Y dependiendo, ¿verdad?, del punto de vista de donde se mire, podemos encontrar un fin social porque responde a las demandas circunstanciales de un determinado contexto sociocultural, pero también podemos decir que hay un fin personal, porque se busca la formación de la persona, proporcionando a cada persona los conocimientos, los cuales han de serle útiles para desenvolverse en la sociedad, además de herramientas de su autorrealización. Entonces, el fin de la educación obedece a la intención de mejorar al hombre o de convertirlo en una pieza más del engranaje al que estamos sometidos en este mundo. Es decir, que la persona sea bien formada, se realice como tal y de esa manera pueda desenvolverse de la mejor manera posible en el entorno, en el ambiente, en la estructura social en el que se desenvuelve. Muy bien, para conocer más sobre la relación entre la teleología y la educación, debemos conocer entonces las distintas concepciones teleológicas educativas, ya sea una teoría o un pensador, para que de esta manera veamos cuál es el fin de la educación o qué es lo que se pretende ver como fin educativo. Vamos a ver entonces la teleología en la historia de la educación. Ciertamente no vamos a hacer un recuento de las opiniones emitidas, ¿verdad?, por todos los teóricos sobre fines educativos. Vamos a mirar unos cuantos representantes: Aristóteles, San Agustín, Tomás de Aquino, Rousseau y John Dewey. El fin educativo entonces se remonta a la antigüedad,
desde Platón y Aristóteles. Para Aristóteles, el fin de la educación era conseguir la felicidad mediante la perfección virtuosa. Hay que eliminar los vicios y hay que alcanzar las virtudes, decía Aristóteles, para alcanzar la felicidad. San Agustín eh, enseñaba que el fin último de la educación es la posesión del Ser Supremo que lleva a la felicidad. Entonces, el fin educativo, según San Agustín, es alcanzar a Dios, llegar hasta Dios, la bienaventuranza. Para Santo Tomás de Aquino, el fin último de la educación es que el hombre llegue a ser un hombre cabal e íntegro. Sería la formación total, ¿verdad? Para que la persona sea íntegra y con principios. A eso nos referimos, que el hombre llegue a ser un hombre cabal. Para Rousseau, recordarán que Rousseau decía que la educación debe seguir el proceso natural. Entonces significa desarrollo natural. ¿Por qué? Porque el hombre naturalmente es bueno. No hay que darle nada desde afuera, sino simplemente dejar que esa, ese desarrollo, ¿verdad? Natural vaya dándose progresivamente. Y John Dewey va a decir que los fines van unidos a la esencia misma de la educación. Y entonces los fines van a ser los dispositivos, ¿verdad? O los disparadores de los objetivos para que la educación vaya realizándose como tal. Cuando en el capítulo siguiente, en la clase siguiente, mejor dicho, miremos, ¿verdad?, los fines de la educación paraguaya, vamos a ver que no solo, ¿verdad?, en nuestro sistema educativo, sino también en muchos sistemas educativos, parece que estos fines de la educación se han olvidado, porque muchas veces vamos a encontrar que la educación no es tan reflexiva, sino mecánica, no es tan analítica, ¿verdad?, sino más memorística. Y entonces no se está formando, ¿verdad?, digamos así, a personas, sino simplemente seres instrumentales, ¿verdad?, que sin una reflexión, sin un análisis, repiten, ¿verdad?, mecánicamente lo aprendido. En cambio, si se tiene en cuenta los fines, ¿verdad?, de la educación, se va a perseguir que los alumnos sean analíticos, reflexivos y no simplemente mecánicos a lo que les cuesta pensar por sí solos. Es decir, alumnos que funcionan como instrumentos para sus propios objetivos. Siguiendo, ¿verdad?, esta línea, los fines de la educación en algunos sistemas educativos son algo parecido a los sueños que, al estar en nuestra realidad, nos damos cuenta que son inalcanzables llegar al cumplimiento justamente de este fin educativo. Pero esa es justamente la esencia del fin. Funcionar siempre como un sueño, una meta.
dijimos que son de carácter justamente amplio, general, que no llegan a concretizarse totalmente, porque siempre van a superar las concreciones históricas, ¿verdad? Estos fines. Pero podemos preguntarnos cuál debe ser el fin último, ¿verdad?, de la educación, e intentar responder desde estos filósofos o pensadores que hemos mencionado, y luego dejar abierta la posibilidad para que vayan apareciendo más respuestas, ¿verdad? Y como hemos visto, una de la finalidad de la educación parece ser que se alcance la felicidad del educando, como enseñaba Aristóteles, San Agustín y como enseña también Santo Tomás, cuando dice que la felicidad es el mayor de los bienes humanos porque todos los demás se ordenan a ella como un fin. Muy bien, ahora vamos a ver los fundamentos de la teleología educativa. El primer fundamento es axiológico, es decir, hay unos valores que sustentan los fines de la educación. El valor, por eso, es anterior al fin, y como hemos visto, anterior al fin también es el principio, ¿verdad? O los principios. Y que los fines justamente son los que ayudan a precisar los valores que deben cultivarse en un sistema educativo particular, dependiendo del contexto histórico cultural. También es importante considerar el fundamento antropológico, ya que los fines educativos también están determinados por la idea que se tenga acerca del hombre. Y esta idea va a funcionar justamente como guía, como norte de toda la actividad educativa. También es importante considerar el fundamento sociológico, ¿verdad?, de los fines. La función social del proceso educativo en la educación sistematizada escolar no es negada por nadie, pues la exige la misma constitución de la escuela como institución social. La función social de la escuela es crear un tipo concreto de hombre más apto para que pueda desenvolverse en las condiciones culturales determinadas. También hay que hacer una distinción entre fin general o universal de la educación y fines concretos y parciales de la educación. Dijimos, ¿verdad?, que nadie prácticamente se atreve a defender un fin único. Según Santo Tomás, el fin general sería la formación del hombre, el desarrollo de la persona humana. Pero no es el único fin, ¿verdad? Dependiendo de los pensadores, vamos a encontrar que pueden proponerse también otros fines. Y los fines concretos y parciales de la educación se dividirán en fines personales y sociales, profesionales, espirituales, culturales. Nosotros vamos a ver justamente cuáles son los fines que persigue nuestra educación en el Paraguay, de acuerdo a la Constitución, a la Ley General de la Educación y algunos decretos también sobre educación. Bueno, dejamos entonces hasta acá por hoy, y en la próxima clase vamos a ver justamente cómo se van postulando los fines de la educación en nuestro sistema educativo, es decir, la teleología educativa paraguaya. Bien, muchas gracias por la atención y nos encontramos en nuestra próxima clase.